Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ARG 2023. Todos los días a las 14 y después del Noticiero de la Gente tenemos distintas historias, anécdotas, informes especiales y también segmentos que se llaman Convenceme para poder compartir con ustedes. Estos son los temas planteados para el día de hoy. Hoy en Convenceme hablamos del veganismo. Además, conocemos sobre una alimentación saludable respetando nuestras elecciones. Y por último, entrevistamos a Mario Alarcón en He Vivido. Hoy vamos a escuchar sobre el veganismo, un tema que sin dudas está muy extendido en toda la sociedad, sobre todo en chicos y jóvenes. Sin dudas, una manera elegida para alimentarse. Señor. Nacho, ¿cómo estás? Placer. Un placer para mí también estar acá. Convénceme, ¿por qué tengo que ser vegano? La principal razón es porque es lo correcto, porque es un acto de justicia, es un acto de respeto hacia los demás animales. Entendemos que nadie quiere ser perjudicado. De igual forma lo entendemos para con, por ejemplo, los perros, o los gatos, o los caballos, conejos, etc. Pero la realidad es que ningún animal quiere ser perjudicado. Todos queremos vivir nuestras vidas, no perjudicar a nadie para nuestro beneficio. Pienso en la situación de asado de amigos. Estar ahí, revolviendo un carbón, tomando algo quizás, con una carnecita sobre la brasa. ¿Te acordás cuándo fue el primer momento que decidiste dejar vivir esa situación? Sí, me acuerdo perfectamente. Tenía 19 años, hace 10 años, y había visto unos días antes un documental que mostraba la realidad de los demás animales en distintas industrias, como industria alimenticia, de testeo, experimentación, entretenimiento, transporte, etc. Y veía que los animales eran perjudicados y vivían cosas que nadie querría vivir. Entonces dije, che, esto no está bien, no me importa si es posible, mi ética me lleva a decir, hay que cambiar. Y había, por ejemplo, al principio un amigo que te persiguiera con un choripán, te dijera, dale. Pasaron cosas muy feas. Gente que te decía, no, si esto es una hamburguesa vegetal y era animal y te ibas a comer y te das cuenta y todos se reían. ¿Y hay un híbrido en el camino? Porque yo me imagino, a mí me parece interesante el veganismo. Y tengo muchos amigos que también, pero no tenemos como la fortaleza para alejarse de la situación, por ejemplo, asado y comerse una milanesa. ¿Hay un momento que te tentás y decís, bueno, no me ve nadie, me clavo una milanga? Sí tuve las ganas, pero no lo hice. Ya no tengo esas atracciones o esos deseos, pero sí en algún momento los tuve. Y claro, mi postura ética de hacer lo correcto fue más fuerte. ¿Y hay algo que extrañes mucho? Yo, por ejemplo, creo que no podría vivir sin milanesa. El cambio es paulatino, es gradual, no es de un día para el otro, porque cuesta. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde todo el tiempo te está tentando a consumir eso. ¿Y esto por qué? Porque si en las publicidades y en los medios, en vez de decir faenar, en vez de decir el asadito, te dijeran el animal al que le arrebataron su vida, el animal al que asesinaron, el animal que lo perjudicaron toda su vida, eso sería más chocante, sería más fácil darse cuenta que eso está mal. Estamos charlando, pero nos están viendo algunos observadores que, ante lo que decís, quieren hacer alguna consulta. ¿Te animás a escuchar? Me encantaría, por favor. Vamos, más que auriculares. bienvenidos. Tiziano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, carnicero de toda la vida, productor, crío, engordo y comercializo carne. La vaca conmigo está feliz. Un animal que está tranquilo, que yo me acerco y se me acerca. Que me da, como yo le doy amor, ella me da amor a mí. Y después, en la faena, en el sacrificio, me da todo lo bueno que yo le di al animal. ¿Nosotros podemos salir de ese grupo de los que realmente le hacen daño a los animales? Bueno, hoy en día nadie en su sano juicio debatiría si criar humanos de manera, entre comillas, humanitaria, los humanos que tienen la mayor huella de carbono, hacinarlos, tratarlos humanitariamente, darle formas de entretenerse, buena alimentación, una buena calidad de vida y luego matarlos cuando ya están listos para el beneficio de otros humanos, evaluar si esa carne es más rica o menos rica, si es más económico o más costoso, si aporta un mayor beneficio o menor beneficio para la tierra, etc. ¿Por qué nada de eso se debate? Y la respuesta es muy fácil. Todos dirán, bueno, porque somos humanos. Bueno, pero eso no es un argumento. Bueno, porque tenemos derechos. Ese sí es un argumento. Bueno, porque merecemos respeto. Ese es otro argumento. ¿Por qué no debatimos esas cuestiones secundarias? ¿Por qué no debatimos experimentar en humanos? ¿Por qué no debatimos en esclavizar otra vez humanos? Porque ese tema ya se debatió en el pasado y gracias a la ética y al poder de razonar, entendimos que los humanos merecemos respeto. Ningún humano debe ser utilizado, ni explotado, ni nada que no quiera para el beneficio de otros humanos.
Entonces por eso no debatimos esas cosas. Hace mucho ruido la palabra asesino. ¿Es asesinarlos o no? Cuando le quitas la vida a alguien intencionalmente y ese alguien no quiere contra su voluntad, ¿no lo estás asesinando? ¿Estás para otra pregunta de Siempre. nuestros observadores? Dale, Siempre. vamos. Bienvenidos. Yo no siento la misma empatía tal vez por una vaca que por un perro o con un gato. Entonces me dificulta empatizar por ahí con esos animales. Vos usaste una palabra que es empatía, que me parece muy válida, pero a la vez muy peligrosa, porque a lo largo de la historia, a partir de la empatía, se ha justificado pues, perseguir a los homosexuales, porque pues, no empatizaban con los homosexuales, o perseguir o decir, no, la mujer tiene que estar en casa y no puede tener derecho a su propiedad, ni a participar en la política, ni a votar, porque no empatizaban con las mujeres, o la esclavitud de seres humanos, porque no se empatizaba con esos humanos que tenían una, comillas, naturaleza de esclavitud. Tenemos que partir de la ética para establecer a quiénes respetar y a quiénes no de la empatía. ¿Te animás uno más? Siempre. Dale. Hola Tiziano, soy Rita. Te quiero preguntar, ¿qué hacemos con las personas que por problemas de salud sí o sí necesitan comer carne? Primero, no existe nadie que necesite comer carne. Y aunque les parezca extraño lo que voy a decir, tampoco existe nadie que necesite comer, no sé, lentejas o productos de origen vegetal. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad lo que necesitamos son nutrientes. No necesitamos ni un animal, ni un vegetal, ni determinados alimentos. Necesitamos nutrientes. Yo no soy nutricionista. Lo que sí les puedo decir es, nadie necesita comer nada de origen animal para estar saludable. ¿La última? Por favor. A ver quién está. Hola Tiziano, Camilo. ¿Qué pasa si tenés sobrinos, amigos o familia que coman carne? Me pasa mucho, me pasa en el trabajo, en ambientes familiares. La realidad es que sí me incomoda, pero no me incomoda tanto por el hecho de que como si yo fuese alérgico o me molestara el olor. Me incomoda por el hecho de que como entiendo que está mal, o sea, yo no veo ahí un pedazo de carne o de comida, sino que veo un animal que fue asesinado. O sea, para que se den una idea, practiquen este ejercicio ustedes. ¿Cómo reaccionarían ustedes, cómo se sentirían si estuviesen compartiendo la mesa con una persona que tiene encima un perro y están comiendo ese perro? Ustedes van a decir, ah, no, sos un extremista, un exagerado. No, hagan el ejercicio. Nunca me cerró que, por ejemplo, si yo hoy arranco a ser vegano, tenga que ir tanto al médico. No debemos las personas veganas ir mucho al médico. Todos debemos ir mucho al médico. Y todos debemos... Ustedes un poco más seguido. En realidad no. En realidad eso es lo que se cree, porque se cree que justamente las personas veganas tenemos más riesgos de problemas de salud. Si seguimos lo que dice la evidencia científica, no necesitamos hacerlo. Y ser, por ejemplo, una embarazada que come carne regularmente y una embarazada vegana, porque leí, por ejemplo, incluso algún estudio del Garraham que decía que no comer carne puede llevar en la lactancia a chiquitos que tengan problemas neurológicos. Eso me preocupó un montón. Es muy cierto, pero también es muy cierto que alimentarse mal comiendo productos de origen animal también lleva lo mismo, y alimentarse mal con una dieta vegetariana lleva lo mismo, y alimentarse bien con productos de origen animal y vegetal soluciona ese problema, pero alimentarse bien solo con productos de origen vegetal también lo soluciona. Tenés profesionales de la salud que se educaron con la escuela antigua o universidad antigua, que tienen 60 años, son eminencias autoridades, pero se recibieron hace 40 o 30 años y en una educación obsoleta que te decía, necesitas comer animales, necesitas derivados, el calcio solo es de la leche, la proteína solo es animal. Claro, es una evidencia que en su momento era válida, pero ya quedó obsoleta. La nueva evidencia demostró que eso era falso. Pero por suerte eso va cambiando y hoy hay muchísimos nutricionistas y médicos, cardiólogos, etcétera, que avalan y promueven la alimentación totalmente vegetariana en todas las etapas de la vida. Y yo creo que con una educación adecuada, cualquier ser humano inteligente va a entender que lo correcto es cambiar y respetar a los demás. Los que comemos carne, los que quizás no se convencen del todo de los argumentos, ¿son todos bobos? No, para nada. Lo que sí te puede hacer tonto es volverte una persona necia que ve que algo está mal, que ve que hay argumentos más correctos y que prefiere hacer vista ciega y oídos sordos. Ahí sí podemos hablar de una persona que está actuando de forma poco inteligente. Tiziano, gracias por intentar convencerme y convencernos. Nacho, gracias a vos, fue un placer, de verdad. Lo disfruté mucho. Gracias. No hay fecha exacta, pero se puede decir a priori que el veganismo en nuestro país tomó mucha trascendencia, al menos en los últimos 10 años. Y nos acompañan dos rosarinos, Silvia y Guillermo, veganos. Gracias por estar acá, ¿eh? Gracias a ambos en ARC 2023. Gracias. Bueno, venimos de escuchar un informe
con una persona justamente que defiende esta filosofía de vida. Yo les preguntaba, ¿cuánto hace que ustedes son veganos? Pero primero se pasa por ser vegetariano, ¿no? ¿Es así, Silvia? Yo creo que las generaciones jóvenes, los jóvenes directamente cuando entienden todo eso que a mí particularmente me ha costado mucho entender todo el circuito que significa la explotación de las vidas ajenas, de estas vidas, de estos otros que son nuestros que son los animales de otras especies, que son seres sintientes, pensantes, que tienen sus propios intereses y sus propios deseos de vivir, igual que yo, que vos, que tú, que él. Entonces, cuando uno cae en la cuenta de que detrás de la leche, detrás del queso, etcétera, está también en juego la vida de las vacas, por ejemplo, y que detrás del sandwichito de jamón que parece tan inocente, esa fetita rosa en un sándwich, está en juego también la vida desgarrada de una hembra que han tenido apartada y generando crías a las que se les arrancan, etcétera, inmovilizada. Sí. Ahí uno cae en una especie de reconocimiento de que no se puede seguir con esa práctica, que en realidad no es una decisión personal cuando lo que está en juego es la vida de otros. Guillermo, vos decías, primero fui vegetariano, ¿no? También. Sí, yo creo que en cierto sentido lo que aparece un poco cuando uno habla de vegetarianismo, veganismo, esta noción de la decisión personal asociada a una práctica de consumo, digamos. Alimenticio. Y nosotros siempre decimos que creo que tiene que ver con esto, digamos, tu pregunta y de esta cuestión del paso previo del vegetarianismo al veganismo, tiene que ver con una conciencia más amplia, que es una conciencia que trasciende el veganismo. Por supuesto, nosotros reivindicamos el veganismo, que trasciende que una conciencia ética y política que implica considerar que detrás de esa decisión de gusto o elección alimentaria existe un cuerpo ajeno y una vida ajena que está siendo cercenada o mutilada. Entonces, de alguna manera, esta cuestión de la elección alimentaria o estos procesos de transformación de la matriz de consumo alimentaria o de ropa o de lo que sea, tiene que ver con una cuestión más profunda, digamos, que es denunciar que la sociedad está organizada sobre la base del no reconocimiento de derechos de un montón de seres que nosotros, como siempre decimos, Millones. pueden ser, su sufrimiento puede ser evitado, digamos. Yo Claro. creo que nosotros nos paramos en ese lugar y el movimiento por ahí primario del vegetarianismo tiene que ver con una primera conciencia, que es una conciencia individual, que luego empalma con un movimiento colectivo. Esto vos decías recién, esta cuestión de los últimos 10 años de aparición del veganismo acá, tiene que ver con, de alguna manera, la emergencia que tiene el movimiento de lucha por los derechos de los animales, que sea el antiespecismo en términos categoriales políticos, que es un movimiento que irrumpió en los últimos, que efectivamente irrumpió como tal, como movimiento político, como conciencia política en los últimos 50 años en el mundo, digo, ¿no? Claro. Bajándolo a lo que es el día a día, ¿no? La práctica del veganismo, del vegetarianismo. Entiendo que el veganismo todavía es una práctica que alimenticiamente para el ser humano hay que tomarla con mayor responsabilidad, al menos por, indicaciones de nutricionistas, de diferentes alimentos que no podrían o no deberían faltar en nuestra vida. ¿Cómo es el día a día de ustedes con respecto a la alimentación y con este gran abanico, ¿no? de alimentos que hoy son muy frecuentes, pero que no entran dentro de la alimentación del vegano? Sí, hay siempre dos cuestiones. Nosotros esto discutimos mucho con ciertos lugares de la medicina, digamos, ¿no? Porque la idea... ¿A quién no le recomiendan comer una carne magra, por ejemplo, para ser bien claro? Claro, nosotros siempre decimos, mira, en realidad el cuerpo no necesita tal o cual alimento, el cuerpo necesita nutrientes. Y esos nutrientes se consiguen, digamos. Es más, yo te diría... Están en los vegetales, o sea, desde ya los animales que la gente consume ellos mismos se han alimentado de los nutrientes de los vegetales. O sea, todos los nutrientes están en los vegetales
y los produce también el propio cuerpo con la actividad, etcétera. Y hoy afortunadamente, quiero decir que esto también evidencia la condición del movimiento, del movimiento político que de alguna manera complejamente implica el veganismo, complejamente porque no tiene una cabeza organizada, digo. Hoy por hoy, cualquier espacio, cualquier cadena de comidas o cualquier bar que vos vas, hoy por hoy empieza a aparecer las opciones veganas. Que se le conoce como la veggie. Claro. Inclusive, o sea, nosotros hacemos siempre un análisis como más macro. En realidad, la medicina está absolutamente atravesada por la ideología especista. El especismo está... Justamente cuando te digo ideología te estoy hablando de matrices de pensamiento y de acción en las que la humanidad se ha ido configurando a lo largo de los siglos como tal. Entonces, el especismo indica la superioridad del humano con respecto a las demás especies y una superioridad que ha llevado al arrasamiento de las demás especies. O sea, el humano creando sus propias convicciones acerca de. Sí, quería preguntarle, ¿ustedes se consideran fanáticos del veganismo? ¿Cómo se catalogan? Un poco la pregunta esta, yo las mayores dificultades, esto volviendo a la pregunta que hacías antes, pero ligando con esto, digamos, ¿no? Las mayores dificultades que nosotros tenemos en torno a la cuestión alimentaria es muchas veces la ritualización de ciertas prácticas que hacen que uno quede en un lugar marginal. Ahí sí me dejan apuntar entre ambos, ¿no? Algo que parece muy tradicional, el asadito de los domingos, ¿no? La familia dice, bueno, ¿yo qué llevo? La costilla, el asado, el otro lleva el chorizo. Digo, ¿esto es un grupo que ustedes se mantienen muy unidos o cómo te insertás en un grupo que no coincidís en nada? Nosotros, ya que estamos en la tele, aclaramos que somos seres humanos, que andamos por el mundo y que tenemos una vida, un poco la vida normal, digamos, hacemos bastantes actividades, no somos gente, de hecho estamos vivos, lo cual y nosotros no somos tan jóvenes como para decir que uno se muere a los 20 años por no ocurre eso, digamos, digo, por ahí viste que a veces la gente parece un niño que dice que no quiere consumir carne y los padres se asustan porque piensan que se va a morir o va a salir mal. Bueno, nosotros somos profesionales, o sea, por lo menos, al menos no digo que seamos inteligentes en esto, pero al menos hemos podido superar ciertas trabas institucionales, digamos. O al menos lo hemos podido simular bien. Luego, cuando uno dice fanatismo, siempre aparece esta noción medio que se nos adjudica de extremismo, ¿no? Que ha pasado con todo movimiento político que ha emergido, ha pasado con el feminismo, ha pasado... Y nosotros decimos, cuando lo que está en juego es la vida de alguien o de un otro, no es una cuestión de fanatismo, sino que es una obligación ética tomar una postura ante eso, denunciar esa injusticia. Y por supuesto, quien niega que hay alguien te va a considerar fanático, pero realmente lo que está en juego es decir, yo creo que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es fanático decir que hay que parar el sufrimiento? Silvia, ¿te dio ganas de comer alguna vez algo que... No, porque no que forma parte del veganismo? Dijiste que ganas y no, porque no es una prohibición, no es religión, no es prohibición, no es moda. Es, digamos, la comprensión interna de que lo que estás consumiendo es la vida de otro y que yo no tengo ningún derecho a vivir a partir del arrasamiento de las vidas ajenas. Bien. Porque el núcleo, yo creo que es esto que está planteando Guillermo, es una sociedad que irá en el tiempo, y los jóvenes por suerte tienen más permeabilidad en eso, reconociendo que la vaca, el cerdo, la gallina son seres sintientes, pensantes, con sus propios intereses y con su propio derecho a la vida, igual que, insisto, yo, vos, tú, él, aquel. Guillermo y Silvia, para finalizar, ¿hay cada vez más personas que se suman al veganismo? Al menos en Rosario, en el núcleo más de la ciudad, que consultan, que... Sí, nosotros no tenemos la posibilidad de tener el registro, pero yo creo que hay evidencias, digo, ¿no? De todo esto. De la matriz de la relación entre el humano y el resto de los animales ha cambiado en muchos sentidos, en el lugar de la relación con los animales domesticados. Sí, y quiero decir que también, digamos, son lugares de disputa, porque, por ejemplo,
esto que dice Guillermo, la relación entre nosotros humanos, que es una relación desigual y de poder con los animales, va cambiando. Por suerte va cambiando en sentidos positivos, pero asimismo nos encontramos en lugares de disputas, como las carreras de galgo, que son esclavizados, etcétera. O, por ejemplo, cosas tremendas, como ahora dentro de poco estamos ahí con un pueblito cercano llamado La Vanguardia, donde se prevé una jineteada. Jineteada es un acto de violencia brutal sobre un animal indefenso, es indefendible, salvo desde un lugar patriarcal, etcétera. Sí, totalmente. Bueno, nos encantó conocer, ¿no? Porque decimos, hay mucha más gente que se suma al veganismo, pero bueno, yo lo es que cierto que no es la tradición, ¿no? Como vos empezabas No, yo creo que es una transformación, ¿no? y una transformación social profunda, ¿no? No solamente una cuestión de una elección. Claro. No es una cuestión de elección, sino una transformación social profunda que implica reconocer que ahí hay sujeto de derecho y que esos sujetos de derecho tienen por la redundancia, tienen el derecho de estar ahí, tienen derecho a tener sus vidas, nosotros no tenemos derecho a ejercer violencia sobre ellos. Así como de alguna manera la sociedad ha integrado al universo de los derechos, a gente racializada, a los pueblos originarios, lo mismo está pasando, al menos en el plano de la conciencia y de cierto activismo, con los derechos del resto de los animales. Yo creo que así como nosotros vivimos barbárico la lucha de gladiadores en el universo romano, seguramente cuando en 100 años, 50 años se avance en la ampliación de derechos, estas prácticas como la de La Vanguardia, del presidente comunal de La Vanguardia, que propone una jineteada, van a ser vistas igual de barbáricas. Silvia y Guillermo, muchas gracias a los dos por estar en ARG 2023. Gracias a vos. Bueno, conocer, informarse para elegir, básicamente. Nosotros hacemos una pequeña pausa en ARG 2023, ya volvemos con mucho más, no te vayas. Estudió Derecho, pero terminó eligiendo la actuación. Y vaya si le ha ido muy bien. Hoy en este nuevo segmento de Vivido te contamos la historia de Mario Alarcón, quien habló y fue entrevistado por nuestra compañera Erika Fontana. Mario, muchas gracias por el tiempo que nos das hoy, por recibirnos en un lugar que es como si fuera tu casa, ¿no? Sí, es un teatro. Ya estamos cómodos, Eso es lo más importante. Mario, ¿dónde naciste? Nací en Rosario, 24 de junio, acaba la edad, de 1945. ¿Cómo era Rosario en la década del 40? Y yo nací en el barrio Ascuénaga, calle de tierra, zanja. Enfrente había un gran terreno baldío que lo usábamos para jugar al fútbol. Cuando llovía se inundaba y el croar de las ranas era una música acostumbrada ya. ¿Tu familia cómo estaba formada? Era papá, mamá y yo, único hijo. ¿Cómo se llamaban? Mi mamá Isabel y mi papá Mario Santos. Mi papá trabajaba, era empleado de escritorio en la CAP, Corporación Argentina de Productores de Carne, que quedaba Corrientes al 400, y mi vieja la clásica ama de casa. Los domingos era sagrado, los 3 cines que teníamos, Roma, Mendoza y Luxor, 3 películas. La vieja nos hacía unos sándwiches porque íbamos a estar 5 o 6 horas en el cine. ¿Y soñabas entonces con que vos ibas a ser uno de los que aparecía después en la pantalla? No, lo de actor llegó a los 18 años de una manera casi fortuita, diría yo. En 5º año, una profesora de literatura quería hacer un entremés de Cervantes que se llama Entremés del Hablador. Me eligió a mí. Y vino la profesora y me dijo, pero Alarcón, usted lo hizo como si fuera un actor profesional. Y ahí me picó el bichito. Y entonces iba a los teatros independientes, pero había que hacer banco. Y a mí yo quería actuar ya. Entonces estaba el radioteatro. Me presenté y me dijo, bueno, mirá, dice, acá es así. Si aparece un bolo, o sea, un personaje episódico, te vamos a llamar. Y abajo estaba el bar Imperial. Entonces había que ir de 11 a 11:30 al bar. Si tenés, la radio estaba arriba. Si aparecía algo, todos los días, de lunes a viernes, como un trabajo. Hasta que un día bajó algo y dice, pibe, vení.
Y ahí fui. Y además hice un personaje rudo. Yo era flaquito y 18 años, pero el tema es que por la voz en la radio me hacían hacer esos personajes. ¿Cómo fue el servicio militar? Y el servicio militar, debo decir que nosotros lo hicimos. Lo hicimos en el sentido que nos baquetearon, hacíamos maniobra en el monte, 1 semana sin volver, hacer la carpa. ¿Dónde? En Formosa. Y ahí había un sargento que se llamaba Irala, que tenía un conjunto folclórico en Formosa. Y alguien le dijo, este es actor, qué sé yo. Entonces el tipo, una voz gruesa tenía, me acuerdo. Me dice, ¿usted es actor, Rosario? Sí, soy actor. Dice, yo tengo un conjunto folclórico, así que yo me gustaría sacarlo a usted para que lo presente cuando salimos acá en los clubes de Formosa. Que y yo con tal de salir de ahí, vamos para adelante. ¿Qué pasó cuando volviste del servicio? Bueno, ahí ya decidí que quería ser actor. Decididamente, ya está, listo, ya que terminó. Entonces, la fuente de trabajo para vivir aún hoy, no tanto, pero aún hoy, para vivir de la profesión estaban en Buenos Aires y había que venir acá sí o sí, no había vuelta que darle. En el año 69, en el Teatro Cervantes, se hace una convocatoria para actores del interior, becados. Y ahí me seleccionan, quedo elegido para integrar la Comedia Nacional. Ahí conocí a mi mujer en el 71, ahí, porque ella también estaba en el taller actoral. ¿Cómo se llamaba? Emilia Jorge. Nos casamos en el 71, mi primer hijo Facundo, que lamentablemente falleció hace el año pasado, y mi otro hijo Matías, que nació en el 77, que es actor también y es el papá de mis nietas, Julieta y Morena. ¿Y a Facundo qué le pasó? Y Facundo tuvo una mala vida, una vida muy accidentada. El agujero en la pared fue muy importante para mí porque era mi primera película, la primera vez que iba a hacer cine, que a mí me gusta tanto, nada menos que con Alfredo Alcón coprotagonizando, y trabajar con Alfredo, uno siente que está trabajando con un grande de verdad, como profesional, como persona, ¿no? Es extraordinario. ¡Ya abrite, carajo! Hacía tiempo que no lo hacía. Se pierde la mano. ¿Qué locura es esta? La tuya. Entre tu vida profesional, que iba creciendo, la tuya personal, ¿por qué camino iba? En mi vida tengo como un antes y un después. O sea, yo fui un adicto al alcohol y obviamente toqué fondo en un momento dado y me interné. ¿Tu mujer Cookie qué rol tuvo? Importantísimo. Fue ella la que hizo todo, movió todos los hilos para que pasara. O sea, estaba esperando que me tirara la soga. ¿No dabas más? Sí, no daba más. Y bueno, desde ese día, hace como 40 años, ya el alcohol está en el pasado. Me podés hacer oler el mejor vino, el mejor whisky, que es rechazo. Es rechazo, sí, sí. No, y por mí, adelante mío pueden tomar tranquila. A veces hay gente que me dice, che, ¿no te joden? Digo, no, para mí no. Es un enemigo para mí. Me separé cuando salí del alcoholismo, pero en muy buenos términos. Una etapa nueva, en buenos términos, porque convivir con un adicto al alcohol no es fácil. Como cualquier adicto, no es fácil. Y curiosamente ella después falleció, tuvo una maldita enfermedad del cáncer. Bueno, ¿no? A veces yo pensaba, decía, pero me tendría que haber muerto yo con todo los desastres que he hecho y se murió ella. Bueno, pero la vida es así.
Para la película El secreto de sus ojos, ¿cómo te llega la convocatoria? Un día me llama un asistente, me dice si yo tenía algún problema en hacer casting. Le digo, no, depende para quién. Me dije, para una película de Campanella. Ah, no, sí, por supuesto. ¿Y qué era la película? En la intersección de las calles Francisco Saverio, esquina Esquiafino de la ciudad de Chivilcoy, estacionó un Peugeot de color negro con chapa de capital número 133.809. Y mi colega solicita a la Policía Federal que le averigüe los datos del auto. ¿Y a que no sabe a nombre de quién estaba? A ver, dígame, ¿a nombre de quién? De un tal Esposito. Y el juez me llama a mí. El As de Oro en esta oportunidad es para el gran actor Mario Alarcón. ¿Cómo sentiste los premios que te llegaron en esta última etapa? El Conex, el As de Oro. Y se te viene la historia de golpe todo encima, desde el día que llegué con una valija a Buenos Aires. Se te viene todo de golpe. Sinceramente les digo a todos ustedes, muchísimas gracias. ¡Bravo Mario! Mario Alarcón, hombre de teatro. Y el auditorio de pie para aplaudirte. La época de pandemia, ¿cómo la viviste, Mario? Y fue duro como todo el mundo. Uno empieza a pensar por la edad que tiene, mi vida corre peligro. Una pesadilla realmente, una pesadilla, y buscar la vacuna desesperadamente. Mario, ¿cómo crees que has vivido tu vida? La vida es así, la vida para todo el mundo es así. Hay momentos de felicidad, hay momentos de amargura. Lo que sí siento que, como dice el refrán, a las balas hay que poner el pecho. Hay que seguir adelante. La viví lo mejor que pude. Lo mejor que me parece que he logrado hacerlo es ser consciente, saber reconocer y corregir errores. Y creo que eso lo he logrado muchas veces. Muchas gracias, Mario, por la charla de hoy. Gracias a vos. Hermosa y enriquecedora. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Te gustó esta historia que acabamos de compartir? Bueno, hay un montón más de informes especiales para seguir compartiendo con ustedes de personas reconocidas y otros personajes anónimos que también tienen para compartir acerca de sus oficios y sus profesiones. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos volvemos a reencontrar. Acordate, después de las 14, después del noticiero de la gente, hay mucho más ARG 2023 para seguir compartiendo con ustedes. Chau, chau. Hasta luego.